Buenos días niños, bienvenidos a nuestra clase virtual de arte. Hoy vamos a trabajar con una hoja blanca, una regla, un lápiz y un borrador. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy vamos a aprender sobre la luz, ¿cierto? Entonces voy a explicarles rápidamente qué es la luz y cómo puede funcionar. Entonces vamos a ver cómo funciona la luz y la sombra. Vamos a hablar de luz y sombra, ¿cierto? Decimos que donde hay luz la luz la dividimos en dos: luz natural y luz artificial. ¿Y qué es la sombra? La sombra va a ser la ausencia de la luz. Donde la luz no llega, habrá sombra, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será la luz artificial? La luz artificial es la que nosotros conocemos a partir de la luz eléctrica, de la energía, ¿cierto? Y una de esas es los bombillos o las lámparas también, ¿cierto? Las lámparas que también tienen un bombillito por dentro, o también las lámparas que hay para alumbrar la calle. Y la luz natural, ¿cuál será? ¿Cuál será la luz natural? La luz del sol, ¿no es cierto? El sol, que es la energía que nos alumbra en el día. Esa es la luz natural. Sabemos que como el sol se oculta, utilizamos nuestra luz natural, nuestra luz artificial, ¿cierto? Cuando el sol se oculta. Entonces ya sabemos que la luz tiene dos tipos, la natural y la artificial. La natural utilizamos el sol, la artificial los bombillos o las lámparas, ¿cierto? Y la sombra, decimos que la sombra es la ausencia de la luz. Cuando el sol no está, habrá sombra o habrá oscuridad. Y cuando la luz artificial no hay y esté de noche, pues vamos a ver siempre sombra, vamos a ver siempre oscuridad, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar haciendo un ejercicio de cómo la luz afecta los objetos. Entonces voy a dibujarles acá un cubo rápidamente, un cubito, ¿sí? Vamos a hacer un cubo y vamos a decir que aquí está el sol, ¿cierto? La luz natural del sol. Y esa luz va a venir proyectando sus rayos, ¿cierto? Proyecta sus rayos y van a dar en la tapa que no vemos, ¿cierto? En una tapa que está acá, que imaginariamente está acá. Y como la luz no puede atravesar ningún cuerpo o ningún sólido o ningún volumen, nosotros encontraríamos la sombra de este cubo al otro lado, ¿cierto? Al lado donde no le está dando la luz. Entonces tendríamos la misma forma del cubo, se proyecta en el suelo. Tendríamos esta luz, esta sombra y esta luz, ¿no es cierto? La luz del sol está pegando acá y está proyectando esta sombra en el piso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en el sol, el ciclo del sol, ¿cierto? Vamos a decir que este va a ser el ciclo del sol. Decimos que el sol sale por el oriente, ¿cierto? El oriente sale el sol. Y ese oriente es la mañana, ¿cierto? Que aquí le vamos a poner AM. Cuando el sol está arriba, sería el mediodía. Mediodía. Y cuando el sol está al lado derecho, diríamos que sería que se oculta por el occidente. Y eso sería la tarde, PM, ¿cierto? Como aparece en las horas. Entonces, utilizando este principio del sol girando en la tierra, ¿cierto? Que por la mañana está en el oriente y acá en nuestro dibujo estaría en la izquierda, que al mediodía estaría en la parte de arriba y que cuando se oculta en la tarde estaría en el occidente, que es la derecha de nuestro dibujo. Lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar tres cubitos, ¿cierto? Los voy a hacer acá rápidamente.
3 cubitos. Dibujar 3 cubos. Ya tenemos el sol de qué lado, del izquierdo, o sea, de la mañana, ¿cierto? El sol del oriente, cuando es AM, cuando es mañana, ya lo habíamos hecho acá. Lo voy a volver a hacer acá. Mentiras, lo voy a hacer acá. Vamos a hacer a este lado. Voy a decir que ahí están pasando los rayos del sol, ¿cierto? Entonces ya sabemos que si de acá viene la luz, la sombra se proyecta al otro lado, ¿cierto? Entonces la vamos a hacer a ese lado. Ese sería nuestro primer cubito que nosotros ya sabemos. Voy a hacer otro cubo a este lado. Uy, este lado, ¿cierto? Voy a decir, ya hice el del oriente, ahora voy a hacer el del mediodía. Vamos a decir que el sol está en este lugar y está proyectando toda su luz encima del cubo. Y entonces la luz, la sombra, si la luz viene de arriba, la sombra va a estar abajo, ¿no? Como cuando nosotros caminamos al mediodía, seguramente nuestra sombra va a ser más pequeñita. Ya no va a ser una sombra tan grande porque justo está debajo de nosotros. Como el sol viene de arriba, pues justo va a estar debajo. Y vamos a hacer el último, el del oriente, ¿cierto? El opuesto al que tenemos acá. Entonces, vamos a hacer nuestro cubo, ¿cierto? Vamos a hacer nuestro cubo. Y vamos a decir que de acá viene el sol y que le está proyectando luz, ¿cierto? Y que este pues va a tener la sombra al lado izquierdo. Arreglar acá la sombra y vamos a tener esa sombra al otro lado, siempre al otro lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos el ciclo del sol, utilizamos el sol en el oriente, ¿cierto? O en la mañana, 6 AM, cuando sale. En el mediodía, 12 meridiano, ¿cierto? Y digamos que se oculta a las 5 PM, ¿cierto? Entonces acá es el occidente. Y tenemos los 3 tipos de sombra y los 3 tipos de luz. Entonces, ya para terminar, lo que vamos a hacer, niños, es que ustedes van a hacer estas mismas 3 sombras, pero en un objeto como lo es la pirámide. Queda de tarea que ustedes hagan la sombra en las 3 pirámides. Eso les quedaría de tarea para que ustedes lo realicen. Entonces esta es la clase de hoy para que nosotros veamos la luz y la sombra y podamos hacerlo y entenderlo en nuestros dibujos. Muchas gracias, niños, nos vemos la próxima clase. Que la pasen, que se diviertan haciendo la tarea y nos vemos la próxima clase. Chao, niños.